Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Home patrocina esta reacción, nos trae a Paleneo con F Forte. Bueno, es un single del segundo álbum que además se llama Fortísimo. Así que, Toma ya. hombre, claro, aquí haciendo juego con la terminología musical clásica, ¿no? Que era obviamente en italiano. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Bueno, comienzo espectacular. Ahora, no me extraña nada de, teníamos un espectador que nos comentó en los comentarios de la anterior reacción que el comienzo de los primeros segundos le parecía rollo Hanabi. Y no me extraña, la comparación aquí se ve todavía más claro porque el sonido es perfectamente limpio, porque es un videoclip, Sí. es un metal pesado, combinado con la electrónica perfectamente, lo hace muy bien. Bueno, también nos comentaron la anécdota de que, bueno, aquí Reoto que utiliza las gafas esas futuristas luminosas Esas que te gustan a ti. con las naves de Star Wars, con los, hombre, con los X-Wing, ¿no? Aquí, Con- sí, sí, efectivamente. Bueno, pues decía que hubo una moda de chicas por la calle con ese tipo de gafas, que, bueno, a él nunca le pareció así. eh, Ponible, por decirlo suavemente, como diciendo, estaban haciendo un Bueno, poquito ahí. Pero bueno, fíjate que hasta dónde ha llegado este tipo de influencia o moda que al final lo lleva ella como signo de sí, sí, identidad en sí, su sí. banda, ¿no? Es impresionante. Bueno, pues a ver, esta canción, como decíamos, se llama Forte. Y la letra, bueno, está construida en torno a una idea que es el estallido de la intensidad, ¿no? Es como un grito de autoafirmación, encontrar tu fuerza interior frente a las adversidades, también el tema de proyectar la voz o tus ideas, ¿no? Con tus convicciones, decirlas en alto y pues no dejarte aplastar por el ruido que haga la gente, seguramente con opiniones contrarias. Y bueno, me gusta, me gusta. Como siempre, la iluminación, juegan mucho con luces, iluminación. Bueno, siempre, sobre todo con el tema de Ryoto, parece una estética casi de videojuego, pero que Sí. muy bien, me gusta esta dualidad, ¿no? Porque siempre juegan con el tema de la oscuridad, además su tipo de metal es pesado y el tema de las luces entre la electrónica, sintetizadores y todo eso combinado con las luces, pues está muy bien traído. Luego le damos un poquito más al Tú, tema de la banda, dime. tú fíjate que este fotograma que has dejado aquí de Jojomi Ujú. se parece, se le da un aire a Yukina. Claro, claro, efectivamente. Ujú. Bueno, pues venga, vamos a continuar.
Bueno, tiene dos partes diferenciadas, ¿no? Una que es muy, muy pesada en cuanto a instrumentación, es muy densa, que es donde además se hace el tema de los growls, que bueno, Jojomi, eh, mira que tiene esa voz limpia, pero oye, con los growls no se queda atrás. Sí, sí. También, también hace guturales, es decir, growls y screamings, Reoto, ¿eh? Sí, sí. Porque muchos incluso la consideran como una segunda vocalista en vez de como coros. Así que bueno, a ver, cositas, cositas. De momento, pues Reoto la hemos hablado varias veces de ella, así que bueno, vamos con ella. Es con esa guitarra. Aquí en esta canción se nota la maquinaria pesada que lleva, porque esa rítmica es de baja afinación. Y es como un tono moderno, pero con una ganancia tremenda, ¿no? Es decir, también con muy, muy apretado el sonido, graves y medios. Y oye, es una técnica que está jugando todo el tiempo con los contratiempos, es decir, sincopado. No toca acordes continuos, sino va como a ráfagas, ¿vale? Así, Ujú. cortantes. Y bueno, claro. También juega con los silencios y incluso golpea la guitarra como si fuera casi un bajo a veces y me da la sensación como que el sonido va rebotando, ¿no? Como de violencia. Está chulo. Bueno, después tenemos a Yari con la guitarra, digamos, más de solista. ¿Qué va haciendo? Pues más filigranas, ¿no? Va haciendo arreglos, va haciendo... no son ya acordes de acompañamiento, sino son pequeñas líneas de punteo que va hilando y va, bueno, pues van respondiendo a veces la melodía que va cantando Jojomi, así que está interesante. Desde luego es una chica que tiene buena técnica, que es rápida, que hace muy buenos ligados. Después está el bajo de Jonah que no sé si has escuchado el clank, tío, golpeando Sí. golpea fuerte, ¿eh? Y mira que tiene técnica de dedos, pero son dedos tipo Robert Trujillo, ¿vale? Le pega súper fuerte, es como si tuviera púas en los dedos y el ataque es súper agresivo. Un sonido muy redondo y bueno, graves purísimos para moverse ahí por el sonido y una distorsión que por otro lado realza los medios y los agudos, así que es interesante su sonido del bajo. Y bueno, y después la batería, ¿no? La batería, te hacía yo así el gesto, digo, Sí, sí, está dando la buah. batería como si no hubiera un mañana. El doble Eh, bombo lo tenía ahí y gastado ya. velocidades bastante altas, fuerza, mucha pegada, pero en perfecta sincronía, así que muy bien. La caja tiene como una afinación más aguda y, y bueno, bien, los platillos y tal para acentuar. Así que todo muy bien, muy bien. Me está gustando cada vez más Paleneo. Sí, 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 Paleneo. así que, y este vídeo es, bueno, un gran ejemplo de ello. ¿Qué pasa? Que hay veces que las hemos visto actuar en locales pequeños y en los locales pequeños no siempre se puede recoger el mejor sonido. Pero si el sonido puro es esto, ojo, ojo, cuidado que si Sí, tocan en sí, un sitio grande os pueden volar la cabeza. puede ser interesante, sí. Muy interesante. Venga, continuamos.
檻でもたぎきる憂鬱なショートケーキを召し上がれ山のフォルテ拾える季節のひらめき響きはない誰も咎めない飛び立った君の脳のような小さな少女を胸に抱えてここに命消して時は満ちたBuf, buenísimo, buenísimo. Madre mía, Sí, sí, qué sí, final. impresionante, sí. Bueno, pues eso, lo que estábamos contando, que por un lado teníamos, claro, a Jojomi con esa voz limpia, pero que es capaz de hacer unos guturales muy interesantes, coloca muy bien la voz y oye, tiene unas frecuencias que te dejan, desde luego no te dejan indiferente. No, 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 no. Sí, sí, la producción está muy bien, muy bien. Y lo que está claro es que, bueno, hemos escuchado a Jojomi hacer lo que serían esos growls, pero ha habido veces que ha habido como armonización de growls junto con Reoto, que también se le da muy bien. Tienen muy buena mano las dos con ese tipo Sí, de técnica añadido a la voz limpia que tiene Jojomi. Así que perfecto. Yo creo que este F Forte es un conjunto de todo, ¿no? Porque la producción es muy buena y creo que es una muestra más que interesante de todo lo bueno que tiene esta banda, que es bastante. Me parece la guitarra solista, desde luego que sí, que es de 7 cuerdas, pero creo que la de Reoto también. No me he parado a verlo detenidamente la de Reoto, pero oye, el solo que se ha marcado Ayari, creo que se llama. Uf, muy bueno, ha, ¿eh? ha sido descomunal, ¿eh? Haciendo gritar a la guitarra al principio, antes Sí, sí, sí. efectivamente, 7 cuerdas. Vale. Ya la de Reoto son 6 cuerdas. 6. Vale. Así que, pero muy bien, muy bien. Oye, fantástico. Así que nada, amigos, Home Nom, gracias por traerlas. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.